Pues nada, José, es un placer que estés con nosotros, que compartas un ratito para poder charlar de este libro y te preguntaría ya directamente por el título del mismo, Los ricos no pagan IRPF. ¿Por qué el título de este Sí, libro? sí, este título es, digamos, la unión de dos documentos dos afirmaciones que hicieron dos presidentes en el ejercicio. En el caso de José María Aznar en el año 1998, que explicaba que los ricos no pagan impuestos. Y 20 años después, Pedro Sánchez explicaba que la gente rica no paga IRPF. La unión de ambos mensajes coincidentes en el fondo, aunque con finalidades distintas que empleó un presidente u otro, mm, al, al explicar ese hecho, pues es lo que nos ha motivado a escribir este título. Es decir, dos presidentes en el ejercicio que deben tener información buena de quién está pagando los impuestos en nuestro país, pues explicaba estas diferencias. Y otra de las preguntas que me han hecho mucho, José María, cuando he dicho que te iba a entrevistar, era si realmente la legislación tributaria en el Estado español está hecha para la gallina, si persigue más al pequeño trabajador que al gran tenedor, que a la burguesía. Bueno, digamos que el control tributario se gira sobre las discrepancias. El control de discrepancia entre la información que existe en la base de datos tributarias con las declaraciones que presentan los contribuyentes, que presentan o que no presentan. Y lógicamente se va a elegir aquellas discrepancias más importantes. Pero quien incurre en las discrepancias es quien no tiene asesoramiento o tiene un asesoramiento de última hora, un mal asesoramiento, por tanto, y deja rastro. Las personas que tienen grandes rentas y patrimonios pues pueden contar con servicios muy especializados de la asesoría que no deja rastro y por tanto es más difícil que forme parte del control tributario. Y esto lo vemos cualquier persona que se dirija al patio de operaciones de cualquier delegación o administración de Hacienda, que verá, aunque no sea socióloga, experta, verá qué perfil de contribuyentes están esperando a ser atendidos por un requerimiento tributario. Y básicamente son personas con pocos recursos. Personas, pequeñas compañías, en ocasiones medianas empresas. En este sentido, no sé cuáles dirías que son las principales herramientas de los más acaudalados para poder evitar su responsabilidad fiscal. Bueno, hay varias, hay respuestas normativas que, digamos, logran los mayores ahorros y beneficios fiscales. Luego hay cuestiones relacionadas con la ilusión fiscal o con alguna otra cuestión. Por ejemplo, puede ocurrir que las grandes empresas pues, puedan no tributar por parte de su beneficio contable, el que contabilizan. Básicamente, por ejemplo, con la excepción por dividendos. Esto no solo ocurre en España, ocurre en todos los países de la Unión Europea y por extensión en la OCDE. Para evitar la doble imposición de los dividendos o de las plusvalías de las acciones, existen dos mecanismos, la exención y la deducción para evitar la doble imposición. La mayoría de las grandes empresas utilizan el primero, porque con arreglo a unos requisitos pues pueden no tributar por esos grandes beneficios que puedan obtener de la tenencia de las acciones donde mantienen el control de otras sociedades del grupo empresarial. Y podría ocurrir, por ejemplo, que el requisito principal es que el tipo nominal del lugar donde proceden esos dividendos en ese país o jurisdicción tenga un tipo nominal del impuesto de sociedades del 10%. Pero esto es fácil que todas las sedes lo tengan, ese tipo nominal, o al menos las grandes empresas lo van a dirigir ahí
aunque el tipo real en esas jurisdicciones sea menor o mucho menor. Y vemos, por ejemplo, que los grupos empresariales con este beneficio y con otros que se establecen en la ley del impuesto de sociedades tienen una tributación real en torno al 6%, que es menos de la mitad de lo que, del tipo real que tienen las pequeñas y medianas empresas y que tienen una tributación en torno al 13 o 14% sobre el resultado que contabiliza, sobre el beneficio contable. Y esto no parece que sea muy lógico en un impuesto de tipo nominal en general al 25%. Luego hay, digamos, otros tipos distintos para algunos sectores, para algún tipo de empresa, pero el tipo nominal general de la mayoría de las empresas del país es el mismo, el 25%. Los grupos empresariales tributan menos de la mitad de lo que tributan las pequeñas y medianas compañías. Ujú. En este sentido, vemos que no es realmente equitativa la política fiscal en estos momentos. No sé si consideras que los diferentes gobiernos han hecho algo para cambiar esta realidad o existe una cierta pasividad, digamos que no quieren agitar demasiado la avispero. Bueno, hay, digamos, una reforma fiscal pendiente desde hace mucho tiempo. Basta recordar que el anterior ejecutivo de Cristóbal Montoro, de Mariano Rajoy, que es el ministro de Hacienda de entonces, Cristóbal Montoro, nombró una comisión de expertos para la reforma tributaria que rindieron un informe en 2014 que no se aplicó. Y ahí se establecían por un gran número de catedráticos y otros expertos en materias tributarias una serie de normas muy concretas para, digamos, hacer una reforma profunda del sistema tributario. Esto no se hizo. Se aplicaron algunas medidas de rebajas tributarias, pero no se hizo una reforma en profundidad. Tampoco se ha hecho por el actual gobierno de coalición, en la anterior legislatura, que nombró también la ministra, en este caso, María Jesús Montero, una comisión de personas expertas para la reforma tributaria y ese libro blanco pues lo dieron a conocer en febrero del año 21. Y por razón de la invasión de Ucrania por las fuerzas armadas rusas, pues tampoco se vio, y la crisis subsiguiente económica que se vaticinaba que iba a venir, pues no se adoptó esa medida. Ahora hemos visto que dentro del quinto pago de los fondos Next Generation, uno de los hitos principales está la reforma tributaria. Está claro que en este calendario electoral en el que ahora nos movemos y con una mayoría complicada en el Congreso en la actualidad, pues el gobierno ya ha dicho que va a posponer esa reforma tributaria a que pasen estas contiendas electorales para conseguir, digamos, un mayor sosiego a la hora de abordarlo. Y va a pedir a las instituciones europeas una prórroga para poder mantener ese quinto pago y no perderlo. Pero estos son, digamos, reformas que quedan pendientes en 2014, en 2021, y está por ver cuándo se puedan aplicar. Y lo que va haciendo los distintos gobiernos es ir aprobando medidas puntuales, medidas que no dan un sentido a todo el sistema tributario y se van aprobando. Por ejemplo, en este gobierno de coalición pues ha ido aprobando pues, distintas medidas para hacer tributar a las grandes fortunas, con nuevos escalones en la base general o del ahorro, ha impuesto la tributación mínima del 15%, no sobre el resultado contable que se va a aplicar a las multinacionales con arreglo a la decisión de la OCDE,
del Comité de Fiscalidad para mantener dentro del foro global de fiscalidad para poder incorporar esta tributación mínima sobre el resultado contable de las multinacionales, que facturan más de 750 millones, pero ya previamente el gobierno de coalición había establecido ese 15% no sobre el resultado contable, sino sobre la base imponible, que digamos es un paso intermedio a la actualidad, aunque afectaba a empresas que facturaban más de 20 millones. Es decir, llegaba a más empresas que la normativa multilateral que se ha adoptado por acuerdo dentro de ese centenar de países largos de países que van a aplicar la tributación mínima de las multinacionales. Pero, digamos, son medidas como el impuesto de solidaridad, que tiene carácter temporal, o los impuestos, los gravámenes temporales de la banca o de hidrocarburos, que también tiene carácter temporal. Está por ver esa definición, cómo quedan todos estos gravámenes e impuestos temporales en una futura reforma del sistema tributario para que tenga, digamos, una cierta, una cierta coherencia interna. Esto sería lo deseable. En ese sentido apuntas a esa reforma en la recta final del libro, pero vemos que quizá tengamos que esperar un poquito más. No sé si los partidos en el Estado español realmente tienen una política fiscal, una concepción de la fiscalidad muy diferente. Si esto también puede hacer que el acuerdo resulte más complicado, tal y como señalabas, en un parlamento quizá más disperso, más disgregado, en el que los pactos cuestan más. No sé si en este sentido consideras que también es digamos, un entorno de disputa o es un tema en el que más o menos existen políticas comunes o sería más fácil llegar a un acuerdo. Bueno, una cosa es lo que se dice cuando se está en el gobierno o en la oposición y otra cosa es lo que luego se hace. Ujú. Suele Por pasar. ejemplo, estamos viendo cómo el gobierno, perdón, el Partido Popular, cuando estaba en la oposición, antes de entrar, de poder formar gobierno, el primer gobierno de Mariano Rajoy, pues hablaba de bajar impuestos que estaban en el ADN del Partido Popular. Sin embargo, nada más llegar al gobierno, adoptó varias medidas tributarias de aumentos impositivos. Se aprobaron los gravámenes extraordinarios en el impuesto de la renta, que llegaban del 0,5 para los tramos más bajos hasta el 7%, perdón, hasta 7 puntos porcentuales más sobre el tipo marginal para los importes, para las bases de más de 300.000. Es decir, aquello duró 3 años, del 2012 al 2014, y se aprobaron para reducir el déficit. También se aumentó el IVA. Algunos productos pasaron a tributar al tipo general del IVA, algunos servicios. Y el gobierno aquel aprobó una medida para hacer caja de las empresas, de las compañías de más de 20 millones de euros de facturación, a las que se les limitaba las posibilidades de deducir bases imponibles o gastos financieros, o para que revirtiesen determinados activos que en su día habían llevado a pérdidas contablemente y fiscalmente, pero que mientras no vendiesen no llegaban a la base imponible. Y se aprobaron algunas medidas para revertir, digamos, esa depreciación de esos activos que todavía se mantenían en los balances de esas empresas. Esto fue recurrido por estas grandes compañías y han obtenido una sentencia que se ha declarado la inconstitucionalidad de aquellas 3 medidas que se aprobaron mediante un Real Decreto Ley. No se anula el contenido de la misma, sino el vehículo utilizado. No una ley, sino un decreto ley. Y esto, que aprobó un gobierno popular, ahora recientemente lo ha incorporado el gobierno progresista, el gobierno de coalición, inmediatamente, para incorporar esas 3 medidas, esas mismas 3 medidas con ese mismo contenido, a través de una enmienda
en el primer proyecto de ley que han encontrado. En el, en el proyecto de ley que se denomina Omnibus, que tramita como proyecto de ley aquel Real Decreto Ley que incluía medidas tributarias de los aprobados en diciembre y que se convalidaron, pero que se tramita con estas modificaciones y estas enmiendas como un proyecto de ley con el trámite urgente. Bueno, pues el gobierno actual aprueba 3 medidas que fueron aprobadas por el gobierno popular. Es decir, si lográsemos quitar el ruido de las distintas posiciones antagónicas que se visibilizan, posiblemente pudiera haber mayores acuerdos, mayores consensos, al menos en lo esencial, entre los principales partidos que están llamados a gobernar nuestro país. Y uno de los actos que más ruido quizá haya causado más incomprensión entre la población fue esa amnistía fiscal. No sé qué razones se escondían detrás de una decisión que se sabía de antemano que podía resultar ciertamente polémica, especialmente en el momento en el que se tomaba. Bueno, las amnistías fiscales a veces se han tomado por parte de los distintos gobiernos como una especie de borrón y cuenta nueva. En aquella época se adoptó pues para hacer caja, pensando que buena parte del dinero que se evadía, pues aquellas personas pudieran tener un gran incentivo para regularizarse pagando solamente el 10% de los capitales aflorados, no pagando el impuesto de sociedades o el impuesto de la renta y el IVA correspondiente a ese dinero evadido, no declarado, sino pagar solamente el 10% del capital aflorado. Lamentablemente, como ha ocurrido en anteriores amnistías fiscales, esto solo logró que se acogieran personas que estaban llamadas a ser investigadas porque ya se estaba iniciando esas investigaciones, bien en vía tributaria o en vía judicial, en los entornos cercanos. Y estas personas presentaron, pues acogieron a esta amnistía fiscal. Unos 120.000, perdón, unos 12.000 millones afloraron de patrimonio y aportaron solamente 1.200 millones de euros a la recaudación del Estado en aquel momento. El coste político que le supuso al ministro Montoro aprobar la amnistía fiscal durante tanto tiempo y dar, digamos, tantas ventajas a los evasores para que no fuesen investigados, para que esas listas no se hiciesen jamás públicas y para garantizarles, digamos, el anonimato, incluso para los propios funcionarios de la agencia tributaria, que podríamos conocer si tuviéramos la coincidencia de investigar a una persona que presentó, se acogió a la amnistía fiscal y presentó el modelo de la declaración tributaria especial, conoceríamos que la ha presentado, pero no tendríamos acceso a la misma. Tendríamos una clave que nos indica que la ha presentado o la presentó en su día, pero tendríamos que solicitar a, a, a las personas encargadas de dar la autorización correspondiente que pudiéramos investigar y ver esa declaración tributaria especial solo en el caso de que sea necesaria para la investigación que se había abierto posteriormente. Pero si no tiene que ver porque afectase a otro ejercicio o porque no afectase el contenido de la declaración tributaria especial a lo que se estaba investigando, entonces no tendríamos esa autorización, con lo cual nunca sabríamos qué porcentaje o qué patrimonio se habrían aflorado por esa persona en concreto. Y también más o menos en aquella misma época, otro de los grandes escándalos era el de los Panama Papers. Parece que también desde ese momento hemos visto desfilar a infinidad de personalidades, desde futbolistas, cantantes, personajes realmente conocidos. No sé si la corrupción es especialmente un problema acuciante en el Estado español, si estamos en la media de los países que nos rodean, y cómo afecta realmente eso a las cuentas públicas, a nuestro día a día. Claro.
los Panama Papers, el Bond Leaks, los papeles de Jersey o la lista Falciani, que fue previa a todo esto de las cuentas del banco HSBC en Suiza, pues lo que refleja es que hay un grupo, un denominador común en todos ellos, en todas estas revelaciones periodísticas, que son personas que no declaran la totalidad de su renta y del patrimonio, contando con cantidades muy importantes de esos patrimonios, de esas rentas. Con ocasión de estas investigaciones periodísticas o de estas filtraciones, pues se ha logrado poder, con posterioridad, con esa información, abrir algunos expedientes, incluso denunciarlos a la Fiscalía por la presunta comisión o indicios reveladores de la posible comisión de delitos contra la hacienda pública. Algunos de ellos han sido investigados y finalmente han resultado con algunas personas condenadas por esa revelación. Por ese dinero que en su momento pues no lo declararon. Pero esto también hemos visto que no son exclusivamente en estas revelaciones, no están exclusivamente ciudadanos de nuestro país, también están ciudadanos de otros países de la Unión Europea que se encuentran en esta situación. De hecho, la Comisión PANA del Parlamento Europeo, PANA 1 y PANA 2, lograron hacer una serie de recomendaciones a los Estados miembros para que adoptasen medidas de mayor control para las grandes fortunas. Algunas de ellas, pues la Administración Tributaria Española está adoptando con la creación de una unidad que se denomina de patrimonio relevantes y de control de patrimonio relevante, que está dando, digamos, muy buen resultado porque se están buscando una información muy importante de personas que compran bienes de lujo o mm, de personas que pueden estar utilizando tarjetas de crédito o de débito que no están nominadas, es decir, que no aparece la titularidad de la persona que la utiliza o que su disposición de fondos está en el extranjero. Ahí, digamos, están dando resultados. Es verdad que no como a nosotros nos gustaría que fuese eso el grueso de las investigaciones tributarias de nuestro país, pero, digamos, se está iniciando ese camino, esa senda, y lo deseable sería que la Administración Tributaria nos permitiera a los técnicos investigar también a esos contribuyentes que con mayor cuantía, con mayor envergadura económica, pues puedan estar defraudando cantidades mayores, desde luego mucho mayores que lo que puedan estar defraudando o olvidando declarar particulares o autónomos o pequeñas compañías. Y en este sentido, no sé si consideras que realmente Hacienda tiene las herramientas necesarias para poder perseguir estos fraudes y realmente se les está dotando de todo aquello que necesitarían para perseguir algo que al final nos afecta a todos, que va a la propia justicia fiscal. Bueno, aquí hay dos cuestiones que para nosotros nos parece esencial, que no se incorporaron en la Ley de Prevención de Medidas del Fraude Fiscal de julio del año 21. Ahí se incluyen algunas de las medidas que también proponíamos, pero estas dos, a pesar de que se han incorporado como disposiciones adicionales a esa ley, no se, por parte de la Administración Tributaria todavía no ha ejecutado y han pasado unos cuantos años. Una de ellas es la realización de estudios de economía sumergida para saber con un instrumento oficial, en vez de ser estudios oficiosos de universidades o de institutos de cintaje económico de distintos signos o de distintas entidades las que lo realizan, que sea el propio Ministerio de Hacienda quien haga propio ese informe, para saber si la economía sumergida va aumentando o, como están indicando la mayoría de los estudios de las distintas partes que se van invirtiendo sobre nuestro país, hay una tendencia claramente creciente de la economía sumergida
y no parece verse un fin a ese crecimiento. Entonces, eso sería importante porque ahí ya se pondrían instrumentos para torcer esa curva de crecimiento y que empezáramos ya por primera vez a reducir el volumen de la economía sumergida. Pero la otra medida es la de la ampliación de plantilla, al menos a la media ponderada de los países de nuestro entorno. Ahí tenemos la mitad de plantilla en esa media de países europeos de la zona euro con los que debiéramos compararnos. Y ahí, si tenemos la mitad de plantilla, no es extraño que tengamos algo más del doble de economía sumergida. Controlamos los, las personas que estamos, controlamos lo que podemos controlar, que es menos de la mitad de lo que controlan en otras administraciones tributarias de nuestro entorno. Y ahí sí que habría que mejorar la dotación de empleados públicos que cuenta la agencia tributaria. Es verdad que se está haciendo esfuerzo, se están aumentando las ofertas de empleo público, incluso con ofertas extraordinarias en ocasiones, pero también hay que contar que buena parte, aunque esto no es exclusivo de la Administración Tributaria Española, sino de la Administración Pública en general de nuestro país, buena parte de los trabajadores pertenecemos a la generación del baby boom, los cuales nos estamos jubilando o nos jubilaremos en los próximos ejercicios. Los próximos 5 años, una quinta parte de la plantilla alcanzará la edad de jubilación. Y hay las ofertas de empleo público que están aumentando en los últimos años, apenas se está conteniendo esa gran salida de personas de esta generación. Y ahí hay camino por hacer y aumentar esas dotaciones porque indudablemente cuanto más seamos, más lograremos llegar a investigar conductas fraudulentas. Y decirle a todos aquellos que nos están escuchando que pierdan ese miedo a Hacienda, que al final son los que controlan, vigilan y también protegen que sea más justo este sistema y que todos paguemos con cierta equitabilidad, que no hay que tener miedo. Al final, si se hacen las cosas Sí, bien, vosotros trabajáis sí, para proteger que sea todo claro. mucho. Sí, sí, la mayoría de las personas cumplen y no tienen nada que temer, al contrario, lo estamos viendo en esta campaña de la declaración de la renta, que hay muchas personas que reciben la información y tal vez con demasiada prisa, es verdad, pues confirman el borrador de la declaración, dejándose en el camino muchas deducciones que podrían aumentarle las cantidades que están obteniendo a devolver. Pero bueno, si pudieran, todavía están a tiempo todos aquellos que lo han presentado, ese millón largo de personas que han presentado su declaración de la renta y están obteniendo esas devoluciones, pueden presentar dentro de este plazo de declaración nuevas, mm, eh, nuevas declaraciones en el caso complementario de las anteriores, en el caso o rectificativas en el caso de que vean que se han olvidado de alguna partida. No hace mucho, pues una persona que estaba, digamos, responsable de un medio de comunicación, después de hacer la entrevista sobre la campaña de la renta, pues nos reconoció fuera ya del micrófono que era su caso, que se había olvidado la deducción por haber adquirido un vehículo eléctrico y no la había incorporado. Dice, fíjate, algo tan sencillo y tan obvio como esto, no había incorporado el 15% de la deducción de ese vehículo con el límite que se establece para la misma. Y bueno, pues ya eso le lleva a presentar una nueva declaración, pero si no da las circunstancias de llegar a esta sugerencia, que le dediquemos un tiempo a nuestra declaración para poderla mejorar, pues muchos ciudadanos pues, la presentan con la facilidad que da la agencia tributaria para su presentación y se dejan en el tintero una parte de las deducciones estatales o autonómicas sin incorporar.
Totalmente. El conocimiento de cómo funciona también este mundo de Hacienda es vital también para manejar mejor todas estas ventajas que en muchas ocasiones se pierden, tal y como dices, por desconocimiento. Pues un placer de Correcto. verdad, José María, que nos hayas concedido tu tiempo y recomendar realmente este libro, Los ricos no pagan IRPF, para eso, para seguir conociendo mejor este mundo, para saber cómo funciona por dentro y cuanto más sepamos de él, menos miedo le tendremos y más sabremos que también trabaja para nosotros, que al final eso de Hacienda somos todos tiene razón de ser, tiene peso la frase, no solo una frase hecha. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. A ti encantado.